En mi ciudad tenemos una leyenda urbana llamada el hombre del camino equivocado. Supuestamente puedes verle parado en el arcén cuando vas conduciendo. Algunos dicen que siempre está de camino a casa. He visto fotos del hombre del camino equivocado. Circulan entre nosotros por mensajes de texto. Circulan entre estudiantes, trabajadores, amigos y familiares de aquí. Curiosamente nunca he visto ninguna de esas fotos colgada en internet. No estoy seguro de si es por miedo, porque los que han tomado las fotos quieren perpetuar la mística de nuestra leyenda urbana local, o por algo más. Estaba bastante seguro de que esas fotos habían sido un engaño, simplemente alguien disfrazado del hombre del camino equivocado. Tal vez era la misma persona cada vez. En cuanto al aspecto del hombre del camino equivocado, lleva la ropa hecha jirones al revés, normalmente una camisa de franela y vaqueros. Su cara pintada y sonriente parece inquietantemente realista, hasta que se vuelve hacia un lado y se ve que es una superficie lisa. Parece que se afeita el pelo, se pinta una cara en la nuca y se pone una peluca hasta los hombros que tapa su verdadero rostro. Las personas que he conocido que afirman haber visto al hombre del camino equivocado dicen que esperaron una semana antes de volver a casa, que se quedaron a dormir en casa de un amigo o en un hotel y que ni siquiera se molestaron en volver a casa para hacer la maleta. Pero también he oído que hay que esperar un mes. El consenso común parece ser que, si lo ves mientras conduces de vuelta a casa, no termines el trayecto. Da media vuelta, vete a otro sitio y espera al menos una semana. Yo pensaba que eran tonterías, hasta que mi cita y yo vimos al hombre del camino equivocado cuando volvíamos a mi casa del cine. Fue Katy quien lo vio. Más despacio, me dijo. Creo que he visto al hombre equivocado del que me hablaste. Katy solo llevaba medio año viviendo en mi ciudad, así que una de las cosas que le había contado en mi afán por compartir con ella tantas cosas interesantes como pudiera, había sido nuestra leyenda urbana local sobre el hombre del camino equivocado. ¿Era una coincidencia que hubiéramos estado hablando de él unos días antes? Nunca había visto a nadie vestido como el hombre del camino equivocado en persona. En fotos, claro, pero nunca en persona. Me temblaba el pie al levantar el pie del acelerador. Era de noche, casi medianoche, y no había farolas o estaban apagadas. Los faros de mi coche lo iluminaron. En el arcén estaba de cara a nosotros. En realidad, estaba de espaldas a nosotros. Esa cara pintada estaba de cara a nosotros. Los vaqueros, la camisa de franela y la peluca también estaban girados hacia nosotros. Sus brazos y piernas parecían equivocados. Estaban metidos en su ropa en sentido contrario. Quería divertirme, pero estaba alarmado. Cuando llegamos a estar a unos 3 metros en mi coche, giró su cabeza pintada hacia nosotros. Aquellos ojos pintados, realistas, pero siempre demasiado abiertos, parecían mirar fijamente a los míos. Mientras pasábamos lentamente, le saludé con la mano y me reí para intentar aliviar un poco la tensión. No me devolvió el saludo. Miré a Katy. Ella también saludaba, pero no se reía. Miré hacia atrás a tiempo para ver el lado resbaladizo de la cabeza afeitada y pintada de aquella persona, y la ilusión óptica de que allí había un rostro real se hizo añicos. Destrozada, pero de algún modo peor por ello. Además, cuando miré por el retrovisor mientras aumentábamos la distancia, me pareció ver algo que brillaba bajo la peluca que llevaba hasta los hombros. Luego, desapareció. Perdido en la oscuridad. Aumenté la velocidad. No había ido andando, pero me preocupaba que nos persiguiera demasiado deprisa. «Entonces, ¿qué hacemos ahora?», dijo Katy. «No podemos ir a tu casa ni a la mía». La miré y enseguida los dos empezamos a reírnos. «Bueno», dije, «después de esta noche podremos decirle a todo el mundo alrededor que vimos al hombre del camino equivocado y fuimos inmediatamente a casa. Me pregunto quién se hacía pasar por el hombre del camino equivocado», dijo Katy. «Me pregunto por qué lo estaban haciendo. ¿Crees que deberíamos dar la vuelta e intentar hablar con ellos?» «Preferiría que no lo hiciéramos», dije. «Podrían ser peligrosos, pero seguro que solo es alguien que quiere mantener viva la leyenda urbana». «Es tu coche», dijo Katy, «pero si fuera mío...». «Está bien», dije. «Daremos la vuelta. Mi abuelo solía decir que, si tienes dudas sobre qué giro tomar, siempre puedes dar la vuelta en U hasta que resuelvas las cosas». Lo usaba como metáfora de la vida. Pero mientras daba la vuelta en U, el corazón me latía en el pecho. Recorrimos toda esa calle oscura sin volver a ver a esa persona.
Había un par de kilómetros en esa dirección, así que era imposible que hubieran recorrido la distancia andando o corriendo tan rápido. Katie y yo decidimos que la persona vestida como el hombre del camino equivocado debía de haber abandonado el arcén de la carretera para dirigirse a los bosques de los alrededores. La idea de que se escondieran en el bosque mientras volvíamos a pasar me hizo sentir como si tuviera arañas arrastrándose por mi carne. Dimos otra vuelta en U, y durante todo ese tiempo no dejé de mirar a mi alrededor por si esa persona saltaba hacia nosotros de la nada. Pero pronto estábamos volviendo en dirección a mi casa, sin volver a mirar al hombre del camino equivocado. Katie y yo intentamos reírnos y hablar de otras cosas, pero las dos estábamos bastante asustados. No podíamos dejar de charlar de todo y de nada, ni de mirar por las ventanillas o por los retrovisores laterales. Giramos hacia mi barrio, luego giramos hacia mi calle, y todo cambió. En cuanto giramos en mi calle, empezamos a ir hacia atrás en vez de hacia adelante. ¿Lo pusiste en reversa?, Katie dijo. Su mano me agarraba el brazo. Estaba fría como el hielo. Detuve el coche. Los dos mirábamos hacia abajo. El coche estaba en marcha. Quité el pie del freno y volví a pisar el acelerador. Las casas familiares que veía todos los días al volver a casa, se alejaban de nosotros. Quizá le pasa algo a mi coche, me dije. Pero cuando intenté conducir de nuevo hacia adelante, miré a los lados y luego por el retrovisor. No nos estábamos moviendo, no según esas vistas. Delante de nosotros las casas retrocedían cada vez que pisaba el acelerador, pero desde el lateral y la parte trasera parecía que estábamos parados. En mi calle todo estaba bien iluminado. Había montones de farolas, así que no podíamos argumentar como si tuviera algo que ver con la visibilidad limitada. «Salgamos de aquí», dijo Katie. Su voz era casi un susurro. «Sí», dije de una manera similar, «pero ¿cómo vamos a salir? Ponlo en reversa». Cuando puse mi coche en marcha atrás y lo intenté, en realidad nos movimos hacia adelante. Pero hacia los lados y hacia atrás, una vez más parecía que no nos habíamos movido, como si estuviéramos atrapados justo a la entrada de mi barrio. Fue cuando Katie y yo habíamos parado el coche y nos debatíamos en salir cuando vimos que alguien venía hacia nosotros por la acera. Se acercaban a nosotros desde la parte delantera del vehículo, así que no estoy seguro de la distancia exacta. Parecía que ya estaban a unos 6 metros. No sé por qué tardé tanto en darme cuenta, quizá porque no quería, pero reconocí a mi vecino por la nuca y por la forma de su cuerpo, que era un tanto atípica. Le había visto a menudo encorvado trabajando en su jardín mientras yo pasaba en coche. Caminaba de espaldas hacia nosotros. Cuando se acercó, se detuvo. Entonces empezó a gritar: «¡M. Madulla! ¡M. Madulla!», una y otra vez. Se quedó inmóvil, de espaldas a nosotros. Solo más tarde me di cuenta de que había estado diciendo «ayúdame» al revés. Bajé la ventanilla. «Señor Nelson», dije. «¿Qué pasa?». Dejó de gritar. Ahora que había bajado la ventanilla, podía oír el crujido y el chasquido de su cuerpo. La sangre manaba de las fisuras mientras las articulaciones de sus brazos y piernas cambiaban drásticamente. Cuando la cabeza del señor Nelson giró completamente hacia nosotros, estuve seguro de ver cómo se apagaba la luz de sus ojos. Katie y yo decidimos que la persona vestida como el hombre del camino equivocado debía de haber abandonado el arcén de la carretera para dirigirse a los bosques de los alrededores. La idea de que se escondieran en el bosque mientras volvíamos a pasar me hizo sentir como si tuviera arañas arrastrándose por mi carne. Dimos otra vuelta en U, y durante todo ese tiempo no dejé de mirar a mi alrededor por si esa persona saltaba hacia nosotros de la nada. Pero pronto estábamos volviendo en dirección a mi casa, sin volver a mirar al hombre del camino equivocado. Katie y yo intentamos reírnos y hablar de otras cosas, pero los dos estábamos bastante asustados. No podíamos dejar de charlar de todo y de nada, ni de mirar por las ventanillas o por los retrovisores laterales. Giramos hacia mi barrio, luego giramos hacia mi calle, y todo cambió. En cuanto giramos en mi calle, empezamos a ir hacia atrás en vez de hacia adelante. ¿Lo pusiste en reversa?, Katie dijo. Su mano me agarraba el brazo. Estaba fría como el hielo. Detuve el coche. Los dos mirábamos hacia abajo. El coche estaba en marcha. Quité el pie del freno y volví a pisar el acelerador. Las casas familiares que veía todos los días al volver a casa, se alejaban de nosotros. Quizá le pasa algo a mi coche, me dije,
pero cuando intenté conducir de nuevo hacia adelante, miré a los lados y luego por el retrovisor. No nos estábamos moviendo, no según esas vistas. Delante de nosotros las casas retrocedían cada vez que pisaba el acelerador, pero desde el lateral y la parte trasera parecía que estábamos parados. En mi calle todo estaba bien iluminado. Había montones de farolas, así que no podíamos argumentar como si tuviera algo que ver con la visibilidad limitada. «Salgamos de aquí», dijo Katy. Su voz era casi un susurro. «Sí», dije de una manera similar, «pero ¿cómo vamos a salir? Ponlo en reversa». Cuando puse mi coche en marcha atrás y lo intenté, en realidad nos movimos hacia adelante, pero hacia los lados y hacia atrás, una vez más parecía que no nos habíamos movido, como si estuviéramos atrapados justo a la entrada de mi barrio. Fue cuando Katy y yo habíamos parado el coche y nos debatíamos en salir cuando vimos que alguien venía hacia nosotros por la acera. Se acercaban a nosotros desde la parte delantera del vehículo, así que no estoy seguro de la distancia exacta. Parecía que ya estaban a unos 6 metros. No sé por qué tardé tanto en darme cuenta, quizá porque no quería, pero reconocí a mi vecino por la nuca y por la forma de su cuerpo, que era un tanto atípica. Le había visto a menudo encorvado trabajando en su jardín mientras yo pasaba en coche. Caminaba de espaldas hacia nosotros. Cuando se acercó, se detuvo. Entonces empezó a gritar: «¡M. Madulla! ¡M. Madulla!», una y otra vez. Se quedó inmóvil, de espaldas a nosotros. Solo más tarde me di cuenta de que había estado diciendo «ayúdame» al revés. Bajé la ventanilla. «Señor Nelson», dije. «¿Qué pasa?». Dejó de gritar. Ahora que había bajado la ventanilla, podía oír el crujido y el chasquido de su cuerpo. La sangre manaba de las fisuras mientras las articulaciones de sus brazos y piernas cambiaban drásticamente. Cuando la cabeza del señor Nelson giró completamente hacia nosotros, estuve seguro de ver cómo se apagaba la luz de sus ojos. Entonces, lo que se había apoderado del señor Nelson dio un primer paso hacia adelante con la nueva arquitectura de su cuerpo. Katy y yo empezamos a gritar con ese primer paso. Subí la ventanilla mientras el señor Nelson correteaba sobre unas piernas extrañas e inhumanas. Sus rótulas y codos se habían estirado y exagerado por estar invertidos. Pisé el acelerador, con el coche aún en marcha atrás, y a través de las ventanillas delanteras parecía que avanzábamos a toda velocidad. A pesar de que una mirada a los lados o por el retrovisor mostraba que seguíamos parados, chocamos contra el señor Nelson. La sangre atravesó el parabrisas. El coche se levantó y cayó cuando pasamos por encima de su cuerpo. A los lados y por detrás no había indicios de que el coche subiera o bajara. No vi aparecer ningún bulto detrás de nosotros. Mantuve el pie en el acelerador, sin dejar de avanzar marcha atrás. Vi cómo se hacía añicos una ventana de la casa de un vecino. Una pareja a la que apenas reconocí salió arrastrándose como arañas bebés de sus huevos, chorreando sangre y más sangre mientras se raspaban contra los fragmentos del marco de la ventana. No creo que fuera que no sabían abrir ventanas. Cuando la mujer se detuvo en la ventana, sonrió. Se frotó intencionadamente el cuero cabelludo contra un trozo de cristal especialmente afilado. Salió carne y sangre. Creo que pude ver el blanco de su cráneo. Para entonces su marido ya estaba en el suelo corriendo hacia nosotros. Me adelanté a toda velocidad. Ellos y su casa desaparecieron por los laterales y la parte trasera del vehículo, que de nuevo seguía atascado cerca de la entrada de la calle. Más gente salía de sus casas. Salieron todos retorcidos y rotos, dañándose aún más al salir. Corrían hacia nosotros con las piernas hacia atrás, agitando los brazos hacia atrás. Todo en ellos estaba al revés. No tardé en frenar en seco. «Sigue adelante», Katy gritó. «Nos van a alcanzar». Por delante, vi mi propio camino de entrada. Alguien que se parecía a mí estaba hablando con otra persona con la cara pintada. La cara pintada asintió. Arriba y abajo asentía como lo haría una cara de verdad. Entonces, cuando vi que la peluca se movía aparentemente sola, me di cuenta de que la verdadera cara bajo la peluca estaba hablando. Movía los labios. Respiraba. El hombre del camino equivocado estaba hablando conmigo o con alguien que se parecía a mí. Al mismo tiempo, Katy se acercaba a mí, intentando desesperadamente pisar el acelerador. Un par de trozos retorcidos de hueso y carne chocaron contra el parabrisas. Dos caras con pliegues de cuello me miraron con ojos vidriosos. Eran caras que debería haber reconocido. Sus brazos retorcidos seguían golpeando la ventanilla, aunque sus ojos me decían que no había nadie en casa.
Una telaraña de grietas se extendía por el parabrisas. Sus surcos atrapaban la sangre. Pisé a fondo el acelerador mientras ayudaba a acomodar a Katie en su asiento. Echamos a esos dos, y justo después atropellamos a toda una familia en rápida sucesión. No tuve tiempo de sentirme culpable. No eran mis vecinos. No eran mis vecinos. Estos no eran. Katie y yo empezamos a cambiar. Oí algunos de mis huesos romperse. Lo sentí un momento después, como el revés del relámpago antes del trueno. Katy y yo empezamos a gritar, casi al unísono y casi en la misma sintonía. Era como si un coro de dolor y miedo se hubiera levantado con nosotros como instrumentos. «Mantén la cabeza hacia atrás», grité mientras me esforzaba por mantener la cabeza pegada al asiento. «No dejes que se tuerza. No importa lo que le pase al resto de nuestros cuerpos, no podemos dejar que nos mate». «Lo sé», Katy dijo. «Solo saca este coche de aquí. Haz un giro en U o algo». Hacer un giro en U, pensé. ¿Qué era lo que decía mi abuelo sobre la vida y cómo, si no sabías qué hacer, siempre podías dar la vuelta en U? Todavía en marcha atrás, pero sin dejar de avanzar, hice girar el coche chirriando. No miré a los lados ni hacia atrás. A toda velocidad, volví hacia el lugar de donde habíamos salido. El hombre equivocado me esperaba. Me esperaba en el cruce de mi entrada con la calle. Su boca pintada sonreía eternamente. Sus ojos pintados eran demasiado grandes e incapaces de parpadear. Pasamos junto a él y salimos del barrio. Sin embargo, Katie y yo no estábamos fuera de peligro. Pude llevarnos a una gasolinera cercana antes de que mis piernas y brazos, que estaban en parte invertidos y goteando sangre, cedieran por completo. Salimos del vehículo y nos arrastramos hasta el frío y duro cemento de la gasolinera. Me desmayé casi al instante, pero Katie me dice que conservó el conocimiento hasta que llegó la ambulancia. No la envidio. Pasamos meses en el hospital con huesos rotos y ligamentos y músculos desgarrados. Creo que lo único que nos salvó de un daño permanente pudieron ser los asientos de nuestro vehículo, que resistieron nuestros cambios. Les dijimos a los médicos que habíamos tenido un accidente de coche. Nos negaron con la cabeza y siguieron haciendo preguntas. Al final volví a casa. Los dos volvimos. La razón por la que volví a casa fue porque uno de los vecinos a los que habíamos atropellado con el coche vino al hospital a visitarme. Parecían completamente bien, como si no hubiera pasado nada y el hombre del camino equivocado nunca los hubiera cambiado. Pero mi vehículo, Katie y yo, sufrimos daños físicos y psicológicos, y aunque nuestros cuerpos se están recuperando, no creo que volvamos a ser los mismos. Me siento mal por dentro. Espero que les haya gustado esta historia escalofriante. Si disfrutaron del video y desean más contenido como este, no olviden darle me gusta y suscribirse al canal para no perderse las próximas historias. Hasta la próxima.